Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y como ustedes pueden ver en pantalla, el tema que tenemos para hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero fíjese de que tal vez antes de que comencemos a hablar acerca del tema, hay una o dos situaciones que vale la pena que tal vez nosotros podamos tener para efecto de comprender, pues, de qué es lo que estamos hablando. Porque fíjese que vaya, yo me recuerdo que en mis primeros años de estudio en el Colegio de Teología, ¿no? Una vez hablando con mi profesor de hermenéutica, hablábamos acerca, por ejemplo, de las experiencias estas del bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Y fíjese que él en ese tiempo me dijo una cosa que me pareció un criterio muy interesante como para poder analizar las experiencias del futuro. Y el criterio se basaba en esto. Cualquier tipo de experiencia, la base para analizarla es la Biblia, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, cuando una persona, porque le digo esto porque a veces la gente dice, mire, en tal iglesia hacen así, y entonces, ¿qué pasa? No, mire, pero es que la base no es cómo se hace en esa iglesia o cómo se hace en otra iglesia, sino que la base es la Biblia. Entonces, por esa razón es bien importante que precisamente cuando nosotros analicemos un tipo de experiencia de esta naturaleza, la base principal, la base primordial es la Biblia. Entonces vamos a darnos cuenta a medida que vayamos avanzando en el estudio, cómo se ve que hay una serie de cosas que la Biblia, le digo, es, pero quizás hasta demasiado clara, ¿no? Demasiado clara como para que a nosotros no nos quede ninguna duda sobre qué es lo que podemos entender como una experiencia verdadera del Espíritu Santo. Otra cosa que, otra cosa que también es bien interesante en esto del bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con lo siguiente. Creo que muchos de nosotros hemos oído hablar acerca de esa situación de, por ejemplo, cómo les enseñan a los cajeros a poder identificar los billetes falsos. Entonces, el entrenamiento de los cajeros no es que le enseñan todos los billetes falsos, no, sino que a un cajero le enseñan cuál es el billete verdadero y todo lo que no se parezca es falso, ¿verdad? Entonces, no sé si me doy a entender en esto, de que como le digo, el asunto no está tanto en el hecho de decir, miren, en aquella iglesia se así, en aquella iglesia se asá. No, el asunto es cuál según las escrituras es la experiencia verdadera. Y todo aquello que no se parezca, no es. ¿Verdad? Es una manera un poco simple, pero se va a dar cuenta pues de que a medida que vayamos profundizando en los criterios, va a entender un poco mejor acerca de lo que le estoy diciendo. Recuerde pues como siempre que es parte del asunto el hecho de que no solo yo hablo, sino que también usted puede opinar, usted puede ya sea inclusive algún comentario o alguna experiencia dentro de esto que vamos a ver, la verdad pues de que va a ser una situación que va a ser bien ilustrativa. Entonces, en este caso, como le decía, vamos a hablar acerca del bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, precisamente para hablar acerca de este tema, vamos a sentar meramente algunas bases, que es bien importante. La primera de ellas es empezando por quién es el Espíritu Santo. Y fíjese que es bien importante que estoy diciendo quién y no estoy diciendo qué. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no es una cosa, ¿verdad? Así como dicen los testigos de Jehová, de que los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No, el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Y es por eso que nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que dice en Mateo 28:19. Hermano Heriberto, si nos lee esa cita, por favor, Mateo 28:19. 28:19. Así es. Mateo 28:19. 28:19. Sí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Correcto. Vea una situación bien importante, que el nombre del Espíritu Santo es puesto junto con el nombre del Padre y con el nombre del Hijo. Tan es así de que, por ejemplo, cuando el Señor da la gran comisión, que es una de las situaciones que dice, mire, cuando ustedes hagan discípulos, dice, los tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese aspecto, le digo, las Escrituras no tienen ningún reparo vaya, que si nosotros decimos, mire, ¿y quién es el Espíritu Santo? Ah, mire, fíjese que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces hay que tomarlo en serio.
Hay que tomarlo en serio. Y no solamente hay que tomarlo en serio, sino que también inclusive a veces los pastores tenemos la mala costumbre de que, por ejemplo, no hablamos acerca de este tipo de cosas por miedo o a veces inclusive por el prejuicio que nosotros pudiéramos tener al respecto. Entonces, por eso es de que si vemos que las escrituras ponen el nombre del Espíritu Santo junto con el nombre del Padre y junto con el nombre del Hijo, quiere decir de que es importante, ¿verdad? Es importante. Luego, fíjese, mire lo que dice segunda de Corintios 13:14. Edwin, ¿se lo lees, por favor? Si, ya sea que lo tengas en tu Biblia o lo lees de la pantalla. Ahorita, Segunda Corintios 13:14. la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Correcto. Vea qué importante, al igual que en el pasaje de Mateo, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo son puestos juntos, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, si usted dice, mire, y el Espíritu Santo es importante, que no le quepa la menor duda que lo es. Lo es. ¿Por qué razón? Porque usted ve en dos pasajes cómo el nombre del Espíritu Santo es puesto justo junto con el nombre del Padre y es puesto junto con el nombre del Hijo. Claro, nosotros pues de que creemos y basado en las Escrituras, en la doctrina de la Trinidad, pues para nosotros no nos resulta sorprendente. Pero el asunto es, mire, y siendo que el Espíritu Santo es tan importante, entonces quiere decir de que los pastores no debemos de tener miedo a hablar acerca de eso. Dígame, hermano Heriberto, active el micrófono para su consulta. Sí, pastor, solo una pregunta. Dígame. Estamos hablando del Espíritu Santo. Sí. Nosotros lo comprendemos, pero hay muchas personas o otras denominaciones en el cual refutan esta parte de que yo leí, porque supuestamente solo en otras versiones solo dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Ya donde dice bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ese no aparece. Habría que verlo, le diré. Habría que verlo. No estoy muy seguro en cuál versión es que no está, pero pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ya que usted lo menciona de esa manera, lo vamos a ver desde el punto de vista, del texto griego. Fíjese que eso que le voy a eso que le voy a poner ahí es precisamente una herramienta precisamente para hacer esa consulta. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que sucede? Ahí lo que usted puede ver es Mateo 28:19. Vea de que en esta parte de aquí donde estoy pasando el cursor está primeramente Reina Valera del 60, que dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Luego tenemos la Reina Valera actualizada, que es una versión hecha por los bautistas del sur y que básicamente está igual a como nosotros lo tenemos. Está 1909, que también básicamente está igual. Y mire si lo vemos a nivel de texto griego. Este que dice GNT, este es Nestlé Alan 28. Este es Nestlé Alan 28. Y este que dice STE es el Textus Receptus. Ahora, usted puede darse cuenta si hace la comparación entre cómo está en Nestlé Alan 28 y cómo está en el Textus Receptus, se da cuenta que básicamente está igual. Básicamente está igual. Sí, está igual. Porque, por ejemplo, la parte cuando dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mire cómo está en Nestlé Alan 28. Dice to onoma tou patros, el nombre del Padre, kai tou huio, el nombre del Hijo, kai tou agiou neumatos. O sea, en Nestlé Alan 28, que es, digámosle así, el texto, digamos, el más actualizado, está. Así sí, que... Sí, yo le comentaba porque sí, no recuerdo qué versión me dijeron. Me enseñaron. Por cierto, me la enseñaron y no estaba. No me recuerdo qué versión, pero claro, para refutar tenemos otros versículos y todo, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto, pero dese usted cuenta que si lo vemos en ese aspecto, que si lo vemos en ese aspecto a nivel del texto griego, pues definitivamente que sí está. Definitivamente que sí está. Ahí no, ahí por ese lado, ese argumento no se puede alegar
No se puede alegar de que en base a eso el Espíritu Santo no sea una persona, o que digamos tratar de negar la doctrina de la Trinidad utilizando ese argumento, porque sí, en Estrella Alan 28 sí está. Y acuérdese que en Estrella Alan 28, ¿qué es lo que toma de base? Toma como base, por ejemplo, el códice sinaítico, toma como base el códice alejandrino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí, esa parte sí no se puede obviar. Disculpen una cosa, estamos viendo la pantalla de la presentación, ¿es eso lo que se ve? Es correcto. Tiene que ver, Sí, 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 donde dice quién es el Espíritu Santo, ok, como dice el cambio de pantalla, para que no. Bueno, entonces lo que sucede es esto, de que definitivamente decir de que ese pasaje no está en los manuscritos originales, ¿cómo no? Sí está. O sea que eso no se, o sea, no se puede utilizar ese argumento para negar la doctrina del Espíritu Santo, porque por eso estábamos haciendo la comparación de tanto en, vaya, el Textus Receptus, que es el que ocupa Reina Valera, y Nestlé al 28, que es, por ejemplo, el que ocupan versiones como NBI, como la Biblia de las Américas. Entonces podemos darnos cuenta que en ambos textos griegos sí está, sí está. Así que por ese lado no se puede alegar. Tal vez para algunos que se acaban de conectar, estaban haciendo la pregunta de que a veces algunas sectas podrían poner en duda la doctrina de la Trinidad, alegando de que el pasaje no está en los manuscritos originales. Entonces, para los que se acaban de conectar, les voy a enseñar nuevamente la pantalla. Les voy a enseñar nuevamente la pantalla de lo que acabamos de hacer. Y lo que sucede es esto. Mire, ahorita se la comparto. Ahorita se la comparto para que lo pueda ver. En esto que estamos poniendo acá y tal vez para complementar la pregunta del hermano Heriberto y para los que no vieron esa parte, tenemos precisamente Mateo 28:19, como por ejemplo está en la Reina Valera del 60, como está en Reina Valera actualizada, como está en la Reina Valera de 1909. Y estos dos que están en griego son bien interesantes porque el GNT corresponde a Nestlé Alan 28, que es la investigación más reciente sobre el griego del Nuevo Testamento. Y este de STE, que es el Textus Receptus, que es el texto base utilizado para las versiones de Reina Valera desde 1569 hasta 1960. Al hacer la comparación del griego de ambos, básicamente están iguales. Básicamente están iguales. Entonces, no se puede alegar, por ejemplo, de negar la doctrina de la Trinidad basado en el argumento de decir, es que mire, es que eso no está en los manuscritos originales, porque sí lo está. Así que allí eso no puede alegarse. Sería interesante, fíjese, hermano Heriberto, tal vez por cultura general, si, por ejemplo, si usted pudiera, si tal vez en algún momento puede tener contacto con esta persona, como para que le enseñe, pues, qué fue lo que él utilizó o qué versión tiene para donde esté esa afirmación. Pero por lo menos sí, ahorita sí, lo que acabamos de ver, no, definitivamente que sí está. Sí sí, está. Eso no. cuando hablamos con esa persona, yo le enseñé varios versículos, Ujú. pero sí, no me recuerdo, pero sí lo voy a tratar de buscar para Sí, verificar otra vez. sí, porque le digo, sería interesante, porque le digo, por lo menos ahorita de lo que acabamos de ver, y ya ve que ya hoy que hemos, no es que usted va a llegar hasta la clase del sábado, ¿va? Para ver la explicación de Nestlé Alan. Sí, voy a llegar, no, llegué ayer. Vaya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Busque, ya lo puede buscar en el suyo y se va a dar cuenta de que está igualito, que está igualito. O sea, de que sí la doctrina está basada en el texto original. Mire, por ejemplo, en este caso, lo que las escrituras nos dicen acerca del Espíritu Santo. Hermano Jaime Rivas, si nos lee Hechos 5 del 3 al 4, por favor. Con gusto, pastor, palabra de Dios, dice así. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Palabra de Dios. Correcto, correcto. Vea lo interesante que la observación que Pedro le hace a Ananías. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Entonces ya desde ahí nos deja la clave de que el Espíritu Santo no es una cosa, sino que es una persona, porque yo a una cosa no le puedo mentir, pero a una persona sí. O sea, yo no le puedo mentir a una mesa, no le puedo
no le puedo mentir a un televisor. Tiene que ser una persona a la cual a la cual yo podría darle una mentira. Entonces, lo primero que le dice Pedro, le dice, has mentido al Espíritu Santo. Pero vea el cambio que hace después. Le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, claramente las Escrituras, cuando se refieren al Espíritu Santo, le dan el nombre o le dan la categoría de Dios. Y es por eso de que usted ve, por ejemplo, de que en estos pasajes se ve la situación de que tanto Mateo 28:19 como 2 Corintios 13:14, el Espíritu Santo es puesto junto con el nombre del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios también, pues. Él es Dios también. Entonces, en ese aspecto le diré, hablar acerca del Espíritu Santo, la verdad que es un tema muy importante y que definitivamente nosotros como pastores o como líderes no debemos de rehuir. No debemos de rehuir, porque a veces la gente no quiere hablar de esto por miedo o porque tal vez siente que ellos no dominan bien el tema y a veces en aquella cuestión de herir susceptibilidades, pues como que es un poco complicado, ¿va? Pero se va a dar cuenta de que ya al verlo a la luz de las Escrituras, se va a dar cuenta que es más sencillo de lo que usted se imagina. Es más sencillo de lo que usted se imagina. Mire, por ejemplo, la otra situación, si seguimos siempre hablando acerca del tema que tenemos sobre el Espíritu Santo, hay una situación bien interesante y que a veces mucha gente habla al respecto. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Mire, la respuesta bíblica es pero bien sencilla. La respuesta bíblica es bien sencilla. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Mire lo que dice hermana María Bonilla. ¿Será que puede activar su micrófono para que nos lea la cita esa que tenemos ahí? Hechos 19:1 y 2. Va, permítame, Sí, claro. pastor. Sí, Hechos claro. 19, 1, 2. Sí, si no tiene su Biblia, lo puede leer de la pantalla. Ok, lo que pasa es que yo no veo la pantalla, pastor, solo a usted lo veo. Ah, vaya, entonces si gusta vamos a cambiar para tal vez más adelante tenga su Biblia a la mano ahí para hacer la lectura. Alma, si nos lee, por favor. Aquí la tengo, la Ah, Biblia. vaya, Hechos 19:1 y 2. Amén, dice. A ver, lean. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Correcto. Mire qué interesante la pregunta que hace Pablo. Les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, dentro de la concepción del apóstol Pablo, ¿qué era? El Espíritu Santo, el creyente lo recibe en el momento que entrega su vida a Cristo. Amén. Ahora, lo tremendo del caso fue, en este pasaje en particular, lo tremendo del caso fue que ellos le dijeron, si ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, que es una situación que en algún momento a cualquiera de nosotros nos podría pasar, no solamente hablando acerca de este tema, sino sobre cualquier otra verdad de las Escrituras, porque como nosotros no la dominamos, entonces no hablamos acerca de eso, ¿va? Porque como yo no sé y como no quiero aprender, entonces mejor no hablo acerca de eso, ¿va? Entonces ellos tenían ese problema, pero vea la observación bien importante, de Pablo, la pregunta que les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo, una persona lo recibe en el momento en el que cree. Fíjese que también este otro pasaje es bien interesante. Mire, Alma, ¿será que nos lees Efesios 1:13 al 14? En Hola. él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Para alabanza de su gloria, el Espíritu Santo se recibe al creer. Correcto. Vea una cita, gracias. Bueno, hasta todavía me ayudaste, me encanta eso. Vea una situación que dice, mire todo lo que dice el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, ¿qué es lo que sucede? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si alguien viene y dice, mire, ¿y en qué momento un creyente recibe el Espíritu Santo? Lo recibe en el momento que cree.
Pero entonces ahí es donde vamos al asunto, que a veces la gente dice, ah, mire, y cuando una persona tiene una manifestación de hablar en lenguas y todo ese tipo de cosas, ya vamos a hablar acerca de eso. Pero de que el Espíritu Santo, una persona lo recibe en el momento que cree, ahí es donde se puede ver, donde las Escrituras nos dicen, mire, no es de que yo voy a recibir a Cristo primero y el Espíritu Santo después. No, sino que en el momento en el que una persona recibe a Cristo, en ese momento recibe también el Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos esa situación de que primero vemos que Pablo en Éfeso pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la gente de Éfeso les dice, ay, que hay Espíritu Santo. No sabían, no sabían. Y luego tenemos este caso de Efesios donde claramente se ve de que el Espíritu Santo, una persona lo recibe en el momento en el que cree. Dígame, hermano Jan. Maestro, yo había escuchado en ese pasaje de cómo se llama en Éfeso. Lo que pasa es que en el contexto cultural, histórico, eh, como la Biblia lo menciona, Apolo era bueno para la palabra, para la escritura, es decir, Correcto. era una gran eminencia ahí para el conocimiento, pues venía de Alejandría, etcétera. Entonces, cuando ve la actitud, el apóstol, de los creyentes, que solamente era por conocimiento y todo lo demás, pero que no había como esa sensibilidad, lo voy a llamar, de la gente con el espíritu, por eso les hace mención, porque es decir, había un buen una enseñanza, una buena cuestión del nuevo evangelio, ¿verdad? O el evangelio de Jesucristo, pero no había digamos, ese valor o ese agregado de que ya había también dentro de eso algo, el elemento del Espíritu Santo. Y es que fíjese que vaya, si usted ve, por ejemplo, el resto del pasaje, dice que cuando Pablo se puso a hacer las indagaciones, les preguntó, miren, ¿y ustedes en qué han sido bautizados? Ah, en el bautismo de Juan. O sea que ellos habían creído en algún momento, pero como que, digámosle así, como que no se habían mantenido actualizando, ¿no? Entonces, lo que iba a suceder después, ellos se lo habían perdido. El otro asunto que también es importante que hay que resaltar, recuerde que, por ejemplo, en el caso de Apolos, es cierto que era poderoso en las escrituras, pero cuando las escrituras hablan acerca de él, dice que él hablaba lo concerniente a la palabra de Dios. O sea, él personalmente no había tenido un encuentro personal, pero lo único que era que él era muy inteligente, ¿verdad? Él era muy inteligente, pero todavía no había dado ese paso de que el evangelio para él representase una convicción. Dígame, Por eso hermano Jaime Priscila Rivas. y Aquiles, cuando lo oyeron hablar y todo eso, como que ellos lo voy a decir así, lo llamaron para poderle guiar, ¿verdad? Dice que le hablaron más exactamente precisamente porque su conocimiento, aunque era bueno, pero era un conocimiento incompleto. Primero el hermano Jaime Rivas y después el hermano Heriberto, veamos. Pastor, yo creo que ahí se da una especie de paralelo en las cartas a las iglesias de, de Apocalipsis, que dice, para una de las iglesias dice, abandonaste tu primer amor. Hace En, énfasis de que es muy pura en doctrina, que es que ha defendido, ya ha desmentido, ya ha desenmascarado falsos profetas, pero le falta lo esencial, ¿no? El amor. Y es que eso es bien importante. Bueno, ese mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso es bien importante, ¿no? Porque a veces el problema que ocurre con muchos de nosotros es que hacemos solamente énfasis en lo intelectual, cuando también la otra cosa que deberíamos de llevar a la par es la práctica, ¿verdad? O sea, no solamente es el hecho de decir, mire todo lo que yo sé, no, sino que cuánto de eso que yo sé, cuánto estoy practicando, cuánto estoy viviendo. Entonces, en ese aspecto, podría ser un paralelo muy parecido a ese. Hermano Heriberto, dígame, active el micrófono. Hermano Heriberto, le veo con la mano levantada, o no sé si la había dejado así de hace un rato. No, no, leyendo siempre el párrafo del 19, nos damos cuenta de que en ese tiempo Juan el Bautista bautizaba solo por medio del arrepentimiento, que fue que el Espíritu Santo prácticamente lo conocieron o lo comenzaron a hablar después del bautismo de Jesucristo, cuando Sí. el Espíritu Santo se manifestó. Me imagino que por esa razón es de que ellos no sabían del Espíritu Santo.
Y recuerde, pues, bueno, y ahí usted puede ver en el párrafo que, por ejemplo, cuando Pablo les pregunta, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Pero ¿qué pasa con el bautismo de Juan? Que Juan cuando bautizó dijo, mire, esto no es todo, le dijo. Viene Exacto, después de mí alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, exacto. Juan fue claro en ese sentido de decir, mire, aquí yo los estoy encaminando hasta lo que yo en este momento sé, pero de aquí falta, de aquí falta. Para el arrepentimiento y cuando Jesucristo viniera, iba a hacer ya el bautismo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ujú, correcto, correcto. Entonces lo que pasaba con ellos, y fíjese que este pasaje es bien tremendo por la cuestión esa, le digo, a mí en lo personal digámosle así, me dice mucho por aquello de que a veces los pastores podemos caer en el error de que nuestra gente, digámosle así, nuestra congregación no sepa las cosas porque nosotros no les hablamos acerca de ellas. Ah, bueno, mire, como nosotros solamente les hablamos acerca del Salmo 23, solamente les hablamos acerca de la conversión de Zaqueo, les hablamos acerca de Bartimeo, de la alimentación de los 5,000, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la santidad, y el infierno. O sea, hay una serie de cosas, pues, que definitivamente nosotros como pastores debemos de tener la autoridad no solamente intelectual, sino que también la autoridad moral para poder hablar acerca de ese tipo de cosas. ¿Verdad? En Entonces, realidad, le pastor, digo, en dígame. realidad, pastor, sí nos hace falta mucho porque más que todo con las iglesias que comienzan, ¿verdad? Que se comienza de cero. Ahí se podría aprovechar y comenzar a darles estudios a las personas que llegan, explicándole todo esto, todos estos puntos que son puntos esenciales para poder ya ir naciendo y creciendo en lo que es la espiritualidad. Claro, claro. Ahí en ese aspecto le diré, los pastores y los líderes deberíamos de tener el valor de poder hablar acerca de ese tipo de cosas. Deberíamos de, deberíamos de. Y a veces le digo, a veces la gente no sabe porque su pastor no crece, ¿verdad? Como él no quiere aprender más, como aquello de que no, es que a mí el Señor me revela, sí, pero mira, aún en la revelación hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo algunas cosas bien importantes respecto de esto del Espíritu Santo y de una serie de verdades también que le diré, va a ser bien importante que nosotros podamos conocer. Dígame, hermano Jaime Rivas, ¿sí? Pastor, lo que sí es una constante, entiendo yo, corríjame si estoy equivocado, es el tema del arrepentimiento. Mientras uno no se arrepiente, no puede, digamos, avanzar en su conversión, porque Ujú. de labios uno puede decir, ah, mira, yo acepto y yo aquí, yo allá, pero si sigue mi vida de descarriada como la previa, eso es de los labios para afuera. Si no hay un arrepentimiento real, no hemos dado ni siquiera el primer paso. Es correcto. ¿Y sabe qué es lo que sucede? A veces el error lo cometemos los pastores porque creemos que la gente asume que, o sea, nosotros asumimos que la gente ya sabe. O sea, les hablamos acerca del arrepentimiento y asumimos que la gente lo entiende, ¿verdad? Hablamos acerca de la oración y asumimos que la gente lo entiende. Pero le digo, hay una cosa que por lo menos a mí en lo personal ha sido una de, digámosle así, en estos últimos años, ha sido una de mis luchas. El hecho de que yo he dejado de asumir que la gente entiende las cosas y así como estoy haciendo con ustedes, esa es, digámosle así, ¿cómo le diría? Mi temática o mi manera de cómo enseñar a la congregación, no asumir que la gente ya sabe. Y otra cosa más, aunque la gente ya lo sepa, un refrescamiento a nadie le cae malo. Un refrescamiento a Repasar nadie lo le cae mal. básico, ¿verdad? Para afianzar y Sí, reforzar y sí, reafirmar los sí, conocimientos. sí, porque le digo, y es el arrepentimiento, digámosle así, es una cosa bien, bien obvia. Bueno, mire, hay cosas tan obvias. Yo me estaba haciendo mi reflexión un día de estos, por ejemplo, en el caso de la sanidad divina. Y ya ve que, por ejemplo, está lo que dice el libro de Éxodo, de yo soy Jehová tu sanador. Algo tan básico que dice que Dios es el que sana. Entonces, si Dios es el que sana, no debo de esperar que sea un pastor el que me sane, sino que Dios el que me va a sanar. Que el pastor puede ser el instrumento es otra cosa. ¿Verdad? Entonces le digo, hay un montón de cosas que uno como pastor cree que la gente entiende y como que nos deberíamos de tomar el tiempo precisamente para explicar para los que no lo conocen
y reforzar para la gente que ya lo conoce. Dígame, hermano Heriberto. Es ahí donde yo siento de que tal vez como dirigentes de algunas personas en las misiones, donde caemos en errores por los estudios bíblicos. Y en realidad esto tendría que ser el principio de los estudios bíblicos. Claro. No contar historias, porque la mayoría de historias, sí, la mayoría ya la conoce, pero estos puntos básicos no tendríamos que dejarlos atrás, tendríamos que estar recalcando para que las personas en realidad sepan en realidad que después del arrepentimiento surge una serie de pasos para poder seguir y buscar esa santidad, la que buscamos todos. Y le digo, y la lógica que yo voy persiguiendo es de que todos los que estamos en esta reunión, en algún momento que estos estudios les sirvan a ustedes para poder orientar al pueblo que tienen a su cargo. O sea, no es tanto el hecho de decir, mire, fíjese que nos echamos una discusión, pero que hasta nos hablamos del pelo. No, sino el asunto es de que en aquel grupo de personas con las que el Señor nos permite trabajar, adiestrarlos a ellos también, pues. De tal manera de que así como nosotros estamos en este proceso de crecimiento, yo le aseguro que en muchas de nuestras congregaciones hay un montón de gente que tiene la misma hambre que ustedes tienen. La misma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, ya que estamos en esta dinámica donde tenemos un estudio de este tipo, ok, busquemos a quién se lo vamos a compartir, ¿verdad? Busquemos a quién se lo vamos a compartir, ya sea en la iglesia, ya sea un grupo de discipulado, ya sea un grupo de oración, lo que usted quiera. Pero no solamente el hecho de decir, mire, hoy aprendimos esto, no, sino a quién se lo voy a enseñar. Ese es el asunto, ¿verdad? ¿A quién se lo voy a enseñar? Fíjense de que, por ejemplo, en este pasaje que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, es bien interesante, por ejemplo, que dice Efesios 1:14. Camila Baire, si nos lees, por favor, Efesios 1:14, ya que te veo. Hay que activar el micrófono. Sí. Disculpe que me metí hasta ahora. No, pero dale, Ok. no hay ningún problema. Bienvenida. Muchas gracias. Efesios 1:14. Sí, Que es las aras de nuestra arras. herencia de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Correcto. ¿Por qué al Espíritu Santo se le da el nombre de arras? Fíjese que eso es bien interesante porque resulta que en el texto griego la palabra es arrabón. ¿Y eso de arrabón qué significa? Vendría a ser algo así como, por ejemplo, lo que nosotros hablamos de la prima, ¿verdad? De que usted, por ejemplo, va a comprar va a comprar un juego de muebles. Entonces usted no compra el juego de muebles de una sola vez, sino que ¿qué es lo que sucede? Usted da una prima y después se queda pagando las letras. Entonces, ¿esa prima qué es? Es la garantía que usted le está dando a la casa comercial de que usted va a pagar lo demás. Entonces, cuando las escrituras dicen que el Espíritu Santo es las arras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Mire, todo lo que Dios ha prometido para nosotros, que nos va a tener en el cielo, y todo lo que usted se imagine ahí, Dios nos ha dado el anticipo de que eso va a ser así. O sea, de que alguien puede decir, mire, ¿y cómo puedo yo saber de que eso va a ser así? Entonces, mire lo que dice la Escritura, el Espíritu Santo es el anticipo, Él es las arras. O sea, te estoy dando esto, te estoy dando el Espíritu Santo para que tú te des cuenta de que todo lo que yo te estoy diciendo, desde ya el Espíritu Santo te puede empezar a crear en ti la conciencia de que eso va a suceder. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Oscar, sí. ¿Perdón? Perdón que lo interrumpa. ¿Le puedo leer No, dígame. la de la TJ? Ajá. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice en TJ? El 14, que es una prenda por anticipado de nuestra herencia. Cabal. Con el propósito de poner en libertad por rescate la propia posesión de Dios para su gloria, alabanza. Correcto, pero léame otra vez solo la primera parte que dice lo que nosotros tenemos como arras. Discúlpeme, léalo otra vez. Que es una prenda por anticipado. Prenda. Ajá, es una prenda por anticipado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nuestra versión dice es las arras, en esa versión sería la prenda por anticipado. O sea, el Señor dice,
yo te estoy dando el Espíritu Santo en señal, en anticipo de todo lo que yo tengo para ti. Entonces, en ese aspecto, eso forma parte precisamente de lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Jairo, por favor, si nos lees ese versículo que está en pantalla, 1 Corintios 2, 9 y 10. 1 Corintios 2, 9 y 10. O no sé si tenés activado el micrófono, si no cedemos mientras te terminas de conectar. Hermana María Lidia, si lo lee, por favor, 1 Corintios 2, 9 y 10. Sí, con mucho gusto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Correcto. Vea que dice, mire, Dios tiene preparado cosas, gracias. Dice, no, esa parte no. ¿Qué es lo que sucede? Mire, dice, Dios tiene preparado cosas para nosotros, dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pero mire qué interesante, dice, nos las reveló por Espíritu. Entonces, dése cuenta en ese aspecto la importancia en ese caso que tiene el obrar del Espíritu Santo precisamente ¿cómo se llama? En los creyentes. Ahora fíjese que tal vez vamos a pasar a la parte medular, que es precisamente el tema de hoy, y que es hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué le decía al principio que una de las cosas que nosotros, antes que cualquier otra cosa, debemos de hacer es primero ver qué es lo que dice la Escritura? Porque se va a dar cuenta que cuando nosotros entendamos qué dice la Escritura, hay un montón de cosas del Espíritu Santo que las vamos a entender con una facilidad. Las vamos a entender con una facilidad que le digo, se va a sorprender. Se va a sorprender. Empecemos por esta. Hermano Mario Rogel, si nos lee, por favor, Hechos 2:1. Amén, pastor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Correcto. Fíjese que aquí comienza la primera situación. Mucha gente piensa, por ejemplo, de que Pentecostés se refiere a los pentecostales. Y nada más lejos de la verdad. O sea, Pentecostés no tiene nada que ver con los pentecostales. Para algunos que aquí no están, de los que están en el grupo, que no están familiarizados con el griego, le voy a mencionar una cosa. Pentecostés es una palabra griega no traducida, que Pentecostés lo que significa es 50, pero 50 como número ordinal. Ahora, ¿por qué razón es eso? Porque resulta de que Pentecostés no tiene nada que ver con los pentecostales, sino que Pentecostés era una de las 7 fiestas oficiales que tenía el pueblo de Israel. Porque en el primer mes se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de primicias. En el cuarto mes se celebraba la fiesta de Pentecostés. En el séptimo mes se celebraba la fiesta de trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando las escrituras hablan acerca del día de Pentecostés, no tiene que ver con los pentecostales, sino que Pentecostés se refiere a una de las 7 fiestas oficiales que tenía el pueblo de Israel. Vaya, ¿cómo eran esas fiestas oficiales? Era como las que nosotros tenemos acá, por ejemplo, de que la Semana Santa, la vacación de agosto, diciembre. ¿Qué pasa con esas? Son fiestas nacionales. Entonces, Pentecostés era una fiesta nacional. Pero le voy a comentar una cosa. Como era una fiesta nacional, muchos judíos que vivían en el extranjero, a veces, por ejemplo, planeaban sus viajes de decir, mira, en tal fecha va a ser Pentecostés, voy a procurar estar allí. Como a veces la gente que dice, tal vez la gente que vive en Estados Unidos o la gente que vive en otros lados, yo voy a ir a visitar a mi familia en Navidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En el día de Pentecostés, Jerusalén estaba lleno. ¿Por qué? Porque como era una fiesta nacional, y la otra cosa que también es bien importante, como muchos de los judíos que vivían en el extranjero aprovechaban esa fecha como para poder decir, voy a visitar a mi familia y de paso voy a asistir a la fiesta de Pentecostés.
Y la fiesta de Pentecostés, según Levítico 23, ¿qué celebraba? Celebraba ya cuando empezaba la cosecha con todos los poderes, ¿verdad? O sea, como que usted dijera, mire, arrancó la zafra, ¿va? Una cosa así. Entonces, Pentecostés, ¿y cómo se contaba Pentecostés? Solo para que se haga una idea. Se celebraba la fiesta de la Pascua, que, dicho sea de paso, Jesús murió cuando se celebraba la fiesta de la Pascua. Luego, 2 días después, se celebraba la fiesta de primicias, que fue cuando Jesús resucitó. Por eso es que dice la Biblia que Cristo es las primicias. Y 50 días después de la fiesta de primicias, se celebraba el día de Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo fue derramado. Entonces el nombre de Pentecostés no tiene nada que ver con los pentecostales, sino que el nombre de Pentecostés, ¿qué es? Es el cumplimiento de las fiestas de Israel. Si alguien dice que ese capítulo 23 del libro de Levítico, ¿para qué sirve? Ese capítulo 23 es profético, le cuento. Ese capítulo es profético. Y lleva a su cumplimiento que Jesús muere en la fiesta de la Pascua, resucita en el día de primicias y el Espíritu Santo es derramado en el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que están haciendo? Cumpliendo las fiestas de Israel. ¿Alguna duda en esto que acabo de decir? ¿Algo que lo dije muy rápido o de plano me di a entender y podemos seguir? No, habrá que Hermana leer María todo el Lidia. habrá que leer A todo ver, el María capítulo Lidia 23. primero. Hermana, ¿cómo? Habrá que leer todo ese capítulo porque primera vez que escucho eso. No, le digo, de hecho hay un libro que así se llama Las Fiestas de Israel, donde se explica toda esa travesura. Es que le digo, a veces esos libros la gente dice, es que la ley ya caducó. Sí, la ley ya caducó, pero no quiere decir que lo que está ahí ya no hay que estudiarlo. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, se da esa situación de que las fiestas llevamos su cumplimiento de esa manera. Hermano Alberto, iba a decir usted, perdón. Sí, Levítico, ¿cuánto dijo, pastor? Levítico capítulo 23, es todo el capítulo, es todo el capítulo. Ahí está la explicación de las 7 fiestas y cuándo comenzaba una y cuándo comenzaba otra, Gracias. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hermano Jaime Rivas, dígame. También, pastor, nuestro Señor antes de su crucifixión, también a él unos apóstoles le pidieron de que donde él, más bien él les dijo que donde él iba, ellos no lo podían acompañar porque ellos le estaban diciendo que se lo llevara, ¿no? Y ahí él hace como la presentación oficial, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? La introducción del Espíritu Santo. Y es necesario que yo me vaya para que el Consolador Para que venga. venga. Y es como que el rol de él va a ser plenamente desarrollado con el prerequisito de que nuestro Señor tendría que haber ido, ¿no? Para que el Espíritu Sí, quedara. Entonces, sí. eso también creo que está amarrado más o menos con esos días que usted está mencionando de los pentecostales. Y fíjese que aquí también ocurre otra cosa, que por ejemplo la gente dice, vaya, cuando preparan, cuando Jesús manda a preparar el lugar de la cena, la gente entiende la última cena, como que era un condenado a muerte. No, esa cena que Jesús iba a hacer con los discípulos, ¿cuál era? La celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Y que celebraba la fiesta de la Pascua? Cuando el cordero es sacrificado, que la sangre es puesta en los postes y en el dintel, y que después de eso el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. O sea, lo que Jesús iba era a comer para celebrar esa fiesta. O sea, no es como dice la gente, la última cena, pobrecito el Señor, mire, como el siguiente día lo iban a matar. No, era la celebración de la fiesta de la Pascua. Hermano Mario. Pastor, molestándolo, con lo que mencionó de Levítico 23, que decía que era un capítulo profético y puso el ejemplo de Sí. que de lo de las fiestas, o sea, conforme me imagino que al sacrificio de nuestro Señor, pudiera repetir Sí. eso nuevamente. Bueno, Jesús Gracias. murió en la cruz cuando se tenía que celebrar la fiesta de la Pascua. O sea que en ese caso Jesús era el Cordero de Dios
que quite el pecado del mundo. Entonces, Jesús muere en la cruz cuando era la celebración de la fiesta de la Pascua. Resucita cuando los judíos tenían que celebrar la fiesta de primicias. Por eso es de que el apóstol Pablo dice que Cristo es las primicias. Y el Espíritu Santo es derramado cuando ellos celebraban la fiesta de Pentecostés, que la fiesta de Pentecostés, que era lo que celebraba, el inicio de la cosecha con todo. Por eso usted ve que en Hechos capítulo 2, que era la fiesta de Pentecostés, que era el inicio de la cosecha, ¿qué ocurre? Se convierte en 3,000 personas. Entonces las 3,000 personas era porque estaba empezando la cosecha. ¿Verdad que Pentecostés no tiene nada que ver con los pentecostales? Es lo que le digo, que son de las cosas que muchas veces la gente malentiende, ¿verdad? Alma, dime. Hola. Y estas iglesias que se dicen como, o sea, los pentecostales, ¿no? Ujú. Y cuando utilizan este término, por ejemplo, hay una alabanza que ellos cantan que en como en una de sus fracciones, dice, hay que adorar al estilo pentecostal. ¿A qué se refieren? Yo te diría que así como tú me lo acabas de explicar, a un malentendido. A un malentendido. ¿Por qué razón? Porque es el malentendido que tiene la gente que piensa de que Pentecostés es de pentecostal. Pentecostés no es de pentecostal. Pentecostés era la fiesta, una de las 7 fiestas oficiales, que lo que hacía era que celebraba el inicio de la cosecha con todos los poderes, ¿verdad? Entonces yo te diría más bien que es más un malentendido. Ahora, es cierto y tal vez, digámosle así, tratando de ser un poco el Pastor, abogado del diablo. Permíteme, solo le quiero terminar la idea, Alma. Entonces, tal vez tratando un poco de ser el abogado del diablo, tal vez a lo que ellos se refieren es al hecho de que el Espíritu Santo fue derramado, que se predicó el Evangelio y hubo la conversión de 3,000 personas. Podría ser que tal vez a eso lo refieran. Pero quizás una cosa interesante sería preguntarles a ellos a qué se refieren. O sea, ¿qué se supone que están cantando? Pues dime, Edwin. Edwin primero y Alma después. ok, que yo sepa que no Pentecostés era la fiesta, no, Pascua es la fiesta cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Correcto, correcto, esa es. Entonces, Pentecostés como cristianos está mal como que lo celebremos. Si quitamos el hecho de, porque la Pascua la entiendo, ¿verdad? O sea, Pascua entiendo la Ujú, celebración y hay como por ejemplo un álbum de Miel San Marcos que se llama Pentecostés, ¿verdad? ujú. Que habla, que dice frases así, pero Pentecostés no tiene nada que ver con la salida de Egipto, ¿verdad? O sí, No, sino, no, nada, nada, sino que Pentecostés con lo que tiene que ver es con el con la inicio cosecha. ya, con la cosecha ya en firme, ya en firme. Ahora, fíjate que hay una cuestión, ya que estamos hablando acerca, yo creo que quizás va a haber que dedicar un estudio a Levítico 23, ¿va? Se da cuenta aquella situación que a veces uno asume que la gente sabe las cosas, ¿va? Entonces, vaya, pero te voy a decir una cosa, vaya. La gente a veces malentiende bueno, perdón, lo que te quería explicar es esto. Si nosotros debemos o no celebrar eso, mire, como cultura general, sí. Y si yo entiendo la razón de ser de eso, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque le digo, yo he sabido de iglesias, por ejemplo, de que llevan literalmente un cordero, lo sacrifican ahí enfrente de toda la gente. Claro, como cultura general, y entendiendo la razón por la que se está haciendo, pues yo no le vería nada de malo. Ahora que si alguien viene y quiere decir, las iglesias en el Nuevo Testamento estamos obligadas a hacer eso, no, ahí ya no. Dígame, hermano Jaime Rivas. Pastor, nada más para compartirles una fuente también de información que creo que es bastante buena. Hay una prédica del pastor John MacArthur que se llama Fuego Extraño. Y en esa precisamente desarrolla, pero así a un nivel de detalle y profundidad bastante grande, el tema de los pentecostales. Ahí por si acaso lo necesitan o tienen interés, creo que está en YouTube, se llama Fuego Extraño, John MacArthur. Ah, bueno, yo creo que inclusive hasta lo tiene en libro él, ¿verdad?
No sé, Correcto, tengo la idea que hay un libro de él que se llama Fuego Extraño. correcto. Ya, ya vamos a hablar un poquitito así brevemente del fuego extraño. Dime, Alma. Se me había olvidado mencionarlo, pero la razón de mi pregunta es de que hay una chica en TikTok que pertenece a este tipo de iglesias. Entonces, y según lo que ella misma ha dicho como en sus videos y como lo que dan a entender es que ellos según entienden que es como gozo, o sea, es como literalmente, por poner un ejemplo, Pentecostés, 2 barritas significado gozo, y es como, Bueno, eso es correcto. bueno. Bueno, pero digamos, por lo menos, digamos, esa es la explicación que le dan. Ahora, tal vez lo que yo quiero llamar su atención, y ustedes acaban de ver de que Pentecostés no tiene que ver, o sea, en sí la idea no tiene nada que ver con eso que la gente se imagina. Imagínense, imagínense si solo con este versículo, cómo se ve que hay un montón de cosas que la gente malentiende. ¿Cómo va a creer que la gente no va a malentender qué es lo que realmente hace el Espíritu Santo? Si solo, no hemos pasado del uno, no hemos pasado del uno, y ya desde aquí ya nos dimos cuenta de un montón de cosas que la gente malentiende. Dígame, hermano Heriberto. Sí, pastor, yo siento que debemos de ser bastantes, ¿cómo se llama? Con retentiva al querer celebrar nosotros estas fiestas, porque según ¿cómo se llama? La cultura judía, para poder celebrar las fiestas hay un proceso también. Sí, Es sí. como la Santa Cena, ¿va? Nosotros como la celebramos, pero en realidad es un gran proceso, no es solo decir la voy a celebrar o solo tal día lo vamos a hacer, ¿verdad? Sino que Ujú. es una preparación prácticamente personal para poderla Y, celebrar. y aparte que recuerde, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando habla acerca de la Santa Cena, que dice que hay que discernirla, o sea, entender qué es lo que estoy haciendo. No Exacto, solamente es el exacto. hecho de decir, pues sí, mire, hagamos Santa Cena los primeros domingos de mes. No, sino que hay una serie de cosas que van en juego, pues. Por eso es que Una inclusive el preparación apóstol Pablo bastante. dice, por eso es que inclusive el apóstol Pablo menciona que dice que cuando nosotros no hacemos eso, estamos comiendo juicio. Y todavía va más allá porque dice que hay quienes hasta están muertos por celebrarla mal. Ujú. Sí, Pastor ¿no? Julián, Entonces, a ver, hermana Cardines. ¿por qué esto siempre me ha traído sospechas o malentendido? No sé la palabra correcta. ¿Por qué los católicos te dicen si tú estás en adulterio, estás en pecado, tienes que confesarte y venir a tomar la Santa Cena, algo así, pero que no puedes tomar la Santa Cena? Fíjese de que en sí el espíritu de la idea tiene algo de verdad, porque en Primera de Corintios el apóstol Pablo habla acerca de comer la Santa Cena indignamente. Él también hace la aclaración de qué es lo que significa indignamente, o sea, sin discernir, porque la gente cree de que celebrar la Santa Cena solo es comer el pedazo de pan, ver el poco de jugo, cuando en realidad lleva la implicación, bueno, el apóstol Pablo de Primera de Corintios, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Por eso es que le comentaba que hay un libro completo que trata o estudia Levítico capítulo 23, porque le diré, eso es de meterle el diente por un buen rato, ¿verdad? No es tan superficial, pues como a veces la gente lo quiere entender. Luego, si retomamos el tema, nos vamos a dar cuenta por qué razón se da esta situación que dice en Hechos 2 del 5 al 11. Camila, si nos haces el favor de leer Hechos 2 del 5 al 11. Hola, Ya voy, veamos. ya voy, ya voy. Ok. Hechos, ¿cuál? 2 del 5 al 11, el que está en pantalla. Ok. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónicos y maravillados, diciendo, mirad, no son los
Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en cada lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en otras regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y Disculpame que te puse una árabes. parte bien difícil. No. Y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo que Camila nos acaba de leer era el imperio, la extensión del imperio romano en la época del libro de los Hechos. ¿Pero y por qué? Porque judíos que vivían en el extranjero, más de alguien había dicho, hey, yo quiero estar en Pentecostés, porque como es la fiesta nacional, sería, como le repito, como que alguien dijera, yo quiero estar en El Salvador para las vacaciones de agosto, ¿va? Entonces toda esta gente de todos esos lados, llegó. Y mire lo maravilloso del Espíritu Santo. Como lo que supuestamente se quería hacer, ya le doy chance, hermano Jaime, como lo que se quería hacer era difundir el Evangelio, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Los mandó traer a todos esos para que estuvieran en el día de Pentecostés, de tal manera que cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo y esta gente comenzó a hablar en lenguas, escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Como no había TikTok, lo que hizo fue mandar a traer a toda esa gente que llegó para el día de Pentecostés, y hoy que todos ustedes están aquí, les voy a hablar del Evangelio para que cuando ustedes regresen a su tierra, lleven el mensaje que acaban de escuchar. Primero Jaime Rivas y después el hermano Heriberto. Pastor, este versículo, bueno, este pasaje, mejor dicho, de alguna manera desvirtúa en gran manera lo que dicen los pentecostales, porque los pentecostales cuando dicen que hay un derramamiento del Espíritu Santo empiezan a balbucear lo que a usted se le ocurra, pero eso no es un lenguaje, no es un idioma. Aquí claramente dice, mira, quiero ver, son los galileos, ¿verdad? Ajá, que ellos decían, no, si esta gente, O sea, como que usted dijera, mire, si estos son de Opico, una cosa vaya, así por el imagínese, estilo. yo no sé si de Opico, pero los galileos creo que hay un pasaje que dice que puede salir bueno de esas Ajá, tierras, diga, cuando, es eran los correcto, más el Evangelio dice. despreciados. Pero ahí está diciendo pues que era una lengua, o sea, era un lenguaje que todos lo entendían, a pesar de que no eran ellos dominantes por sí solos de esos idiomas, pero estaban hablando en las lenguas de todos estos, pues que son listados ahí, pero son idiomas que se entienden, o sea, la gente entendía lo que ellos estaban diciendo, pero estos, los pentecostales, hasta gárgaras parece a veces que hacen y eso es absurdo, pues, ese es el fuego extraño, creo yo, que al final de cuentas es el malentendido, ¿verdad? De ese pasaje. Fíjese que hay un poco de todo eso. De hecho, por ejemplo, pero también dejemos abierta la puerta para lo siguiente. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, menciona en Primera de Corintios 13 que hay lenguas humanas y angélicas. De hecho, Primera de Corintios 12, 13 y 14 tienen como finalidad el explicar qué se debe de hacer en esos casos, ¿verdad? Ahora, pero tal vez el asunto interesante que nosotros podemos notar en todo esto, vemos que la primera vez que se manifestó el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Era la fiesta de, vea tal vez para que vayamos armando el panorama. Era la fiesta de Pentecostés, que entre otras cosas era una fiesta nacional, o sea, no tiene que ver con los pentecostales. Era una fiesta nacional en la que judíos que vivían en todo el Imperio Romano, muchos de ellos habían dicho, yo quiero estar en Jerusalén para poder celebrar el día de Pentecostés. ¿Y qué era la fiesta de Pentecostés?
la fiesta donde empezaba la cosecha con todos los poderes. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés? Se convirtieron 3,000. Y esto es bien, y póngame atención en esto que le voy a explicar. Fíjese bien. Esto nos demuestra un asunto bien importante. El Espíritu Santo es el autor de la conversión de las almas. Entonces, mire, tal vez yo no le voy a poner a discutir de que si tal lenguaje es bueno, si tal lenguaje es malo, tal vez hasta ahí no le voy a llegar. Pero hay una cosa, hay un criterio que sí le puede servir para evaluar. ¿Las almas se convierten? La respuesta a esa pregunta le va a ayudar a usted a decidir si eso que está escuchando es obra de Dios. Primero hermano Heriberto y después hermana Cardines. Sí, pastor, para comenzar, para entender quizás un poquito más lo que la obra que es el Espíritu Santo. Si vemos ¿cómo se llama? Todas las personas que venían, que llegaron ese día ahí, prácticamente era el mundo conocido. Sí, por eso le decía de que ahí en esos versículos está todo el imperio romano de esa época. Todo el imperio romano, todo. Como que dijéramos que en cierto lugar de ahora iban a venir gente de todo el mundo que nosotros conocemos y el Espíritu Santo hizo la obra. Vaya, sería como que usted dijera, mire, fíjese de que para el 31 de diciembre vienen salvadoreños que viven en Australia, vienen salvadoreños que viven en Israel inclusive, vienen salvadoreños que viven en Cuba, en México, en Brasil, algo así. Algo así. Y sí, y otra cosa, en algunos casos, como habían vivido mucho tiempo allá, le sucedía, por ejemplo, como le pasa a muchas de las generaciones que nacen en el extranjero. No, a mí no me gusta hablar español. Muy feo ese idioma. Muy feo ese idioma. Y es por eso de que muchas veces los que viven en el extranjero se les olvida el español. Y por eso es de que hay hermana Cardines que dicen mandarin en lugar de decir tangerine. Entonces, ¿qué es lo que es? Tangerine es mandarina. Entonces, ya hoy sí va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A muchos de ellos se les olvida el idioma que hizo el Espíritu Santo. Miren, señores, ya que ustedes han venido desde allá y a muchos de sus hijos se les ha olvidado el idioma, no se preocupen, hombre. Les voy a hablar en el idioma que ustedes entienden. El Espíritu Santo no está limitado a esas cosas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Les voy a hablar a ustedes en el idioma que ustedes hablan ahorita. ¿Y quiénes eran? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, todos. Ajá. ¿Verdad que le digo? Dígame. Eso quiere decir de que en realidad la obra, si nosotros nos ponemos a pensar, es una obra extraordinaria. Ya Claro. con la cosa de cómo se llama, de los pentecostales, que eso ya es siento yo que ya es prácticamente la doctrina que ellos quieren enseñar. Porque yo Por eso, fíjese que por eso yo... Perdón, dígame. Que la doctrina de ellos, para poder hablar en lenguas, los ponen a practicar. Entonces, si un hombre me pone a practicar, no viene del Espíritu Santo, mucho menos va a venir de Dios. Entonces, creo que eso está un poquito más fuera de lugar, digamos, a lo que en realidad la Escritura dice y quiere decir. Es como en Corintios. En Corintios ya estábamos hablando de otra cultura. No estábamos hablando de la misma cultura que se estaba dando en el mismo momento del Pentecostés. Y le voy a decir una cosa, tal vez eso no lo vamos a hacer ahora, pero así como estamos analizando este caso del libro de Hechos, mira qué bonito es analizar el de Primera de Corintios. Hay un montón de cosas que uno cree que entiende. Le digo, y esa es la sorpresa que yo me he topado, que hay un montón de cosas que la gente... Pero ¿sabe por qué la gente piensa así? Porque
lo que hacen es que ven la experiencia cuando lo primerito, y por eso le comentaba al principio lo que decía mi profesor de teología. Lo primero que hay que hacer es ir a ver qué dice la Escritura. Y le voy a comentar por qué. Porque mire, por ejemplo, lo que hizo, y déjeme ponerle por acá, mire lo que hizo Pedro cuando, porque más de alguien dijo, "¡Ah! Esos están borrachos", dijo. No, dijo Pedro, son las 9 de la mañana apenas. Hermana María Lidia, léanos por favor ese pasaje de Hechos 2:14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Correcto. Observe una cosa. Cuando Pedro oyó que dijeron, esos están borrachos, no le digo. Es el cumplimiento de la profecía de Joel. Ahora, esto es bien importante por lo siguiente. Note que para Pedro defender lo que en ese momento estaba sucediendo, ¿qué fue lo que hizo? Utilizó las escrituras. El mensaje es este. Fíjese bien, toda experiencia que viene de Dios debe de ser analizada a la luz de las escrituras. Y hay una cosa bien importante, ¿y por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, hay quienes creen de que por el hecho de hablar en lenguas ya no necesitan leer la Biblia. Nada más lejos de la verdad. Por eso es que en 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay una cosa bien importante. Dios no le va a decir una cosa a través de las escrituras y a través del don de lenguas le va a decir otra. Un don genuino de lenguas, que es una de las cosas que va a tener, que va a armonizar con las escrituras. Claro, a veces hay quienes dicen, mire, yo oigo que esa gente cuando habla en lenguas, versículos bíblicos, se ponen a decir, ¿y qué quería que dijeran usted? ¿Y qué quería que dijeran? Si es que el mensaje del don de lenguas, el mensaje genuino del don de lenguas, jamás va a contradecir las escrituras. Jamás. Y eso es aplicable para el don de lenguas, sueños, revelaciones, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Ningún mensaje de esos jamás va a contradecir las escrituras. Por eso que dice acá el apóstol Pablo, que él no puede negarse a sí mismo. ¿Dudas? Ya lo dejé pensando. A ver, bueno, dígame, hermano Heriberto. Si no me equivoco y me corrige, por favor, pero A ver. a esta hora en el que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, según cultura, tengo entendido, no era hora para estar tomando tampoco. No, por eso es que les dice, es la hora tercera, o sea, era las 9 de la mañana. Mire, la gente se emborracha de las 3 en adelante, pues. O sea, no desayuna con una cerveza. Ah, no desayuna con cerveza o no desayuna con un ponche o una cosa así por el estilo, no. Entonces, pero vea la situación esa, mire. Una experiencia genuina del Espíritu Santo tiene el respaldo bíblico. Y le voy a decir una cosa. Mire, algunas de las iglesias que yo conozco que tienen un don genuino del Espíritu Santo, tienen una sed, literalmente una sed por estudiar las Escrituras. Y otra cosa más, por la manifestación tan real que tienen del Espíritu Santo en su iglesia. Mire, da gusto escuchar las explicaciones que esa gente da de las Escrituras. Porque un don genuino del Espíritu Santo nunca está lejos de las Escrituras.
Aquella persona que cree de que porque yo hablo en lengua, porque tengo el Espíritu Santo, entonces ya puedo dejar de leer la Biblia, está cometiendo un grave error. Comentarios, dudas al respecto. No, pastor, de verdad que yo me he quedado así como que niña de kinder, pre-kinder, no sé. De verdad que esto es bastante, ¿cómo se dice? Yo creo que la hermana María Lidia tiene la palabra exacta, ya la vi, ya la vi. Like it's a revelation for me, ¿ok? La hermana María Lidia es la que dice Galaxia, por si usted no la conoce, es la que dice Galaxia Ok. 31. Sí, la conozco a la hermana Lidia. Hola, hermana, Dios Ah, me la vaya. bendiga. A ver, hermana Lidia, dígale usted la palabra que ella no ha entendido, porque yo creo que usted, conociéndola, usted sí ya lo entiende. Es sumamente extenso y al Sí, mismo sí, tiempo es profundo. es profundo. Fíjese que yo tengo varias hermanas que dicen que son pentecostales y estaba una, vino la semana pasada y me dice, es que la gente no entiende de los sellos, que aquí, que allá, ya se abrieron 2 sellos. Y yo, perdón, le digo yo. ¿Y cómo y dónde dice eso? Es que mira lo que le digo, si los sellos se van a abrir después que nosotros hayamos sido arrebatados. No, es que le digo, mi amor, lea la Biblia. Yo no tengo necesidad de leer la Biblia porque el Espíritu Santo me habla, Él me dice que yo diga, ay, ay, ay. Entonces es bien, la mayoría que están en eso de pentecostales ya no leen la ¿y para qué? Si yo puedo hablar directamente con Dios, Dios me dice a mí, yo, ¿cómo se llama su Dios? ¿Quién es el que le está hablando? Que está hablando mentira, es bien difícil. Ujú. Pero ahora, quiero que note una cosa y tal vez quiero dejar esto que le voy a decir en la mente de todos. Si usted se fija en la exposición que yo acabo de hacer, yo no me he burlado de ninguna iglesia pentecostal, no he puesto en duda el don de lenguas, Exacto. porque sé que existe, Yo sé que también. existe y sé que es real. Pero lo que yo quiero dejar en su mente y en su corazón es esta, de que si nosotros nos queremos meter a esto de entender el obrar del Espíritu Santo, debemos de poner la base con las Escrituras. Le digo, bueno, nosotros hace muchos años organizamos una vigilia, porque esto que le voy a comentar, yo se lo comenté uno de estos días al abogado del diablo, y me dice, solo porque usted me lo dice, le creo. Mire, ese día nosotros estábamos en la vigilia y una hermana que estaba con 8 meses de embarazo, le empezó a salir aceite de las manos, pero aquello de que si le hacía así, hasta salpicaba a la gente. Fue una cosa, pero le digo, tremenda. Y eso yo lo vi. Y de hecho yo organicé esa vigilia. Pero yo he entendido una cosa. Tal vez mi papel no es tanto juzgar de que, mire, y así como aquellos hermanos brincan, está correcto. Y así como aquellos hermanos gritan, está correcto. No, a mí esa parte no me interesa. Sino que la parte que a mí me interesa es, ¿esa iglesia ama las escrituras? Y la otra cosa, ¿esa iglesia lucha por la conversión de las almas? Porque si esas dos cosas ocurren, bienvenida a la experiencia que usted quiera. ¿Verdad? Es que en realidad, pastor, Es- en realidad yo siento que Dios se puede manifestar, así como se manifestó en aquel tiempo, se puede manifestar ahora también. no, nosotros no somos quienes para ponerle obstáculos. Ajá, entonces, pero la misma palabra dice que todo tiene que ser en orden. Entonces, lógico, donde no hay orden no va a estar el Señor, mucho menos va a derramar de su espíritu, así como lo dicen ellos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo va Correcto. a ser una persona que acaba de estar en desorden y en el momento de una administración va a ser llena del Espíritu Santo? Eso sí, yo lo siento que es algo ilógico. ¿Verdad? Así es. Que el Señor se pueda manifestar, lógico, se va a manifestar de la manera como Él crea posible para que la gente entienda. Y nosotros no somos quienes para decirle que esto sí lo puede hacer y esto no lo puede hacer. Es Exacto, correcto, exacto. es correcto, es correcto. Bueno,
Fíjese de que en aras del tiempo y porque ya se nos acabó la peseta, hermana María Cardines, dígame. No, pastor, eso que usted dice es cierto, porque yo antes que supiera que había diferentes iglesias, yo asistía a una pentecostal, Dios es amor. Y ahí Ujú. hacen vigilias y hacen todo eso, y en una de esas, una señora empezó que hablaba en lenguas. Yo nunca he hablado en lenguas ni nada, y usted no va a creer que yo le pude discernir lo que ella estaba hablando. ¿Cómo fue? No me pregunte. Pero cuando Ujú. yo le digo al pastor, yo iba repitiendo lo que decía, se quedó el pastor atónito. Y dice, yo no sé, le pensó lo que ella está diciendo. Le digo, yo tomo ese criterio. Esa iglesia ama las escrituras, esa iglesia busca la conversión de las almas. Si esos dos criterios se cumplen, todo lo que hagan es de Dios, ¿verdad? Todo lo que ellos hagan es de Dios. Porque la gente a veces malentiende, mire, y aquellos porque caen, aquellos porque se ríen, aquellos porque vomitan. No, es que no lo haga así, no lo haga así, sino que hágalo a la luz de las escrituras. Y las escrituras tienen esos dos criterios bien claros. La persona que tiene ese don ama las escrituras, enseña las escrituras, y el otro, las almas se convierten. En base a esos dos criterios, se va a dar cuenta que, mire, no solamente se va a dar cuenta de qué es lo que no es, sino que también la otra cosa que va a ocurrir es que va a entender qué es lo que sí es el Espíritu Santo y va a desear que en su vida el Espíritu Santo se manifieste de esa manera. Se lo digo. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, este va a ser el tema de la próxima semana, la paciencia de Job. Aquello de que, ¿y Dios por qué dio permiso para que Satanás tentara a Job? La próxima semana, el próximo miércoles a las 7, Guatemala, El Salvador, 9, Venezuela, 10, Argentina, se lo digo. ¿Verdad? Así que Hay es bastante, pastor. Hay mucho que ¿Ah? tratar ahí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A ver, veamos quién es Samsung SM, dígame. Pastor, Dios lo Hola, bendiga. dígame. Saludos a todos los hermanos y desde hace bastante quería disculparme porque siempre ingreso tarde, pastor, pero siempre vengo en el colectivo y a veces se me pierde la señal, así de que hasta que ya me he bajado me conecto directamente y siempre estamos pendientes de los diferentes temas, pastor. Gracias por su Pero no se, aporte y pero sí, no se dígame. preocupe que se está grabando y ya lo vamos a compartir otro rato cuando ya esté subido. Ya lo vamos a compartir. Amén, amén. Gracias a todos y pastor, bendiciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Así que como les comento, ese va a ser el tema para la próxima semana, la paciencia de Job. Y puedes darse cuenta, hay un montón de cosas que tal vez ahorita no las pude ver, pero ¿sabe por qué no me quiero extender? Porque una de las cosas que siempre quiero hacer es que la reunión no dure más de 1 hora, porque yo sé que ustedes tienen que hacer y hay una serie de cosas. Entonces lo que podemos hacer es, precisamente como nos estamos reuniendo todos los miércoles, dése usted cuenta para qué nos estamos reuniendo. ¿Para qué nos estamos reuniendo? La idea es crecer, la idea es ir un paso más allá, y una de las cosas que le digo, a mí me encanta de este grupo, que se ve que este grupo efectivamente es eso lo que quiere hacer, quiere ir más allá, ¿verdad? Ok. Hermana María Lidia, si nos dirige en oración para terminar, por favor. Oremos. Buen Dios, qué bueno es poder aprenderte, qué bueno es poder acercarnos a tu palabra para conocerte. Dios, gracias por tus hijos que aman tu palabra y que también quieren enseñarla a los demás. Suplico que siempre pongas en nosotros esa hambre y sed de justicia para que podamos siempre buscar a aquellos con quienes podemos edificarnos. Suplico una bendición especial para tu Hijo, Dios, que está siempre compartiendo tu palabra, y por cada uno de los que aquí estamos con nuestra respectiva familia. Suplico que podamos compartir estos enlaces con otras personas para que
también puedan recibir la bendición de tu palabra. Y ahora nos encomendamos a ti para un descanso reparador de energías, Dios, y poder continuar haciendo tu voluntad. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces el Señor les bendiga y como les Feliz comento, noche. el tema para el próximo miércoles es ese, la paciencia de Job. Así que pasen muy buena Muchas noche. gracias, hermano. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Salud, hermanos. Camila. Bueno.